Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 11 del mes de septiembre del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 1 en adelante. Alabanzas al Creador y Preservador. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpas, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea su misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hermanos, en el Salmo 33, alabanzas al Creador y Preservador, dice David pues que en los íntegros es hermosa la alabanza. O sea que hay que cantar de corazón, hay que alabar de corazón a nuestro Dios. Muchas veces en las iglesias estamos, pero solo movemos la boca sin cantarle de corazón a nuestro Dios sus alabanzas. Dice que él ama la justicia y el juicio. Al igual pues David expresa que por la palabra de Dios pues fueron hechas todas las cosas que hay en la tierra. Y pues dice que es nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Y pues nos habla también que el rey dice no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Nos indica todo el poder de Dios, en sus manos está todo, estamos todos, y por lo tanto pues debemos de primeramente cantarle con amor sus alabanzas que salgan de nuestro corazón, que no sean solo del diente al labio, que veamos y reconozcamos pues que las maquinaciones que puedan haber o los malos pensamientos no van a prevalecer sobre el pensamiento de Jehová ni sobre las acciones de Jehová. Al igual tenemos que ver que no es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría, no es nuestra fuerza, sino que lo que nos salva pues viene de parte de Dios. No lo podemos hacer nosotros con nuestros propios medios. Necesitamos de Él. Por esa razón pues nuestra alma tiene que saber esperar en Él, saber y confiar en lo que Dios hará en nuestra vida. Dios tiene la misericordia de perdonarnos, de salvarnos, y esperemos por lo tanto en lo que Él hará en cada uno de nosotros. David exalta todo lo que Dios hace, todo lo que Dios puede y todo lo maravilloso que es Dios, y por lo tanto nosotros como hijos suyos tenemos que siempre alabar, glorificar y exaltar el nombre de Dios. Recordemos que somos salvos por gracia, no por nuestras obras, sino que simple y sencillamente porque Él así lo quiso hacer.
Es una dádiva que Dios nos ha dado a cada uno de aquellos que hemos creído y hemos confesado su nombre y hemos creído en que Él nos salva y nos salvará de toda situación por la cual podamos pasar. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que alegrarnos siempre en todas las situaciones que pasan en nuestra vida. Bien o mal, tenemos que agradecerle a Dios lo que Él hace, porque Él es el hacedor de todo. Todo lo bueno, todo lo malo, tenemos que aprender a recibirlo y darle gracias a Dios por lo que está sucediendo en nuestra vida. Recordemos que las cosas que suceden a nuestro alrededor, parte son las recompensas o estamos cosechando lo que nosotros sembramos, bien o mal. Por la otra parte, Jesús dijo pues que había que pasar esta leve tribulación, pero que no es para siempre. Hay dificultades que vamos a tener que enfrentarlas. No decimos que no vamos a pasar, ¿cómo no? Dificultades vamos a pasarlas todos, de muchas maneras, de muchas formas, en la salud, en la familia, en lo económico. Vamos a tener siempre dificultades, pero confiando en que Dios nos va a liberar de eso. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él y en medio de esas situaciones hay que saber alabar a Cristo. Hay que saber alabar a nuestro Dios y darle las gracias por todo aquello que pasa en nuestra vida. Si es malo, sepamos que de ahí vamos a salir fortalecidos. Después de esa situación, nos vamos a fortalecer mucho más porque seguimos confiando y creyendo en nuestro Dios. Hermanos, confiemos y esperemos en su palabra, clamémosle. Además, alabemos a nuestro Dios por la vida que nos da y por cada una de las cosas que recibimos de Él cada día. Recordemos que nuevas son sus misericordias, así que gocémonos, alabemos a nuestro Creador y a Él sea la honra y la gloria. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.